Ahora llega el momento más guay, ¿no? De decir, ¿tendré signos chulos que me estén ayudando a poder marcar límites sanos? ¿O los tendrá mi pareja? ¿O los tendrá mi madre y no lo sabía? Pues vamos a verlo. En este caso, las personas que normalmente gestionan bien las circunstancias o las relaciones y saben cómo marcar esos límites, suelen tener un buen nivel de autoobservación, autoconciencia y sumaría el autoconocimiento. La cosa es verse a sí mismo, porque al final siempre es más fácil ver en el ojo ajeno la paja que en el nuestro, ¿no? Entonces, cuanto más entrenado esté el de uno mismo o una misma, mucho mejor. Acordaos que como ese médico que encendía el interruptor y que su novio le dijo, mira, es que yo ya no sé cómo relacionarme contigo, qué decirte, qué no decirte o cómo hacerlo para que no te sientas atacada, porque no es mi intención, sin embargo tú lo recibes así. Y es verdad que este médico pues tuvo una historia de vida de crianza muy heavy y estaba todo el rato viviendo ese mapa de la infancia y crianza en su relación, cuando esta persona no era ni mucho menos ese rol pasado, pero sin embargo lo traía al presente constantemente. Cuando ella tomó conciencia de todo esto, cambió bastante la cosa. Entonces, esa autoconciencia que ha cobrado gracias a que la grafología se lo ha ido señalando, muchas cosas han cambiado, más luego la hipnosis que recibió este médico le hizo limar muchas asperezas y reprogramar su patrón comportamental, digamos. Por tanto, la autoobservación, la autoconsciencia y el autoconocimiento son nuestros mejores amigos o deberían de ser nuestros mejores amigos. Y la grafología te aporta esa autoobservación, autoconciencia y autoconocimiento. De hecho, yo como Ángela me llevas al pasado y madre mía, o sea, qué ceporra, así hablando claro. No sabía qué me pasaba, no sabía cómo explicarlo. Yo iba como una hoja movida por el viento. Hacia donde iban las cosas, allí yo iba. Si tú estabas mal, yo estaba mal, cuando no era ni mi emoción, ni mi problema, ni nada. Si mi amiga estaba rayadísima, ya estaba ahí Ángela a 200 por hora con la bici, implicando saber qué te pasaba, cuando a lo mejor yo tenía un problema mucho más grave en comparación, ¿no? Que luego cada uno tiene su propia vivencia, pero era como, Ángela, rica mía, tú estás viviendo una situación muy fuerte para la edad que tienes y el momento que es, y te estás volcando con tu amiga cuando lo que está pasando ella es un tramita con su novio que se va a pasar en nada. ¿Qué haces? Pues hasta ese punto. Entonces, si yo hubiera tenido estas herramientas de autoconciencia y observación y autoconocimiento, hubieran cambiado mucho las cosas. Pero bueno, fueron perfectas para que llegara en su día la grafología en mi vida para aprenderla y darme cuenta de, ¡ah! La que eres mentirosa, que sueltas mentiras piadosas para evitar el conflicto. Yo cuando vi eso en mi letra dije, no, yo no soy mentirosa. Y me veía ese mismo día de clase volviendo a casa en el coche y pensando, qué mentirilla decirle a mis padres para ganar más tiempo para irme a cenar con mi pareja de aquel momento. Y dije, Ángela, ¿pero para qué le vas a mentir en tus padres de que has tardado un poco más en salir de clase y vas a llegar más tarde a casa para irte a cenar con tu pareja? ¿Qué gilipollas? Pues dile a tus padres, oye, que voy a llegar más tarde, que me voy a cenar con tal. Y no pasa nada, porque mientes innecesariamente, te has inventado en tu cabeza un posible conflicto o un reproche cuando a lo mejor ni lo va a ver. Y es que no lo iba a ver porque mis padres son súper majos y guays. Pero tenía eso y cuando me di cuenta de ese mecanismo, entre otros muchos, empecé a cambiar esos patrones comportamentales porque eran innecesarios o no alimentaban unas relaciones honestas, transparentes y verdaderas como yo quería realmente. Entonces ayuda mucho. Y las personas que tienen esa autoconsciencia y autoobservación tienen la letra pequeña o micrográfica. Podemos decir que la letra pequeña no es ni mala ni buena ni como ningún otro signo, dependiendo con qué esté compensado. Lo que pasa es que las de letra pequeña o micrográfica tienden mucho a la observación, a analizar las cosas, a tener mucha autocrítica, porque como al final se sienten menos que, son como las hormiguitas, van viendo a ver cómo hago esto, cómo hago lo otro, se esfuerzan mucho, se están corrigiendo todo el tiempo para hacerlo lo mejor posible, entonces al final tienen mucha autocrítica, como está diciendo, entonces eso le lleva a la autoobservación, a la autoconciencia y al autoconocimiento. Eso es lo que lo hacen desde una base un poco, no querría decir de baja autoestima, pero leyéndose por menos que el resto. Pero quitando eso, son personas que están todo el rato queriendo ser mejor versión de sí mismos, los de letra pequeña o micrográfica. Luego los óvalos redondeados, que ya los hemos visto, ¿vale? Que los hago igual de altos que de anchos, son fantásticos, porque al final hacen una lectura 360 de todo, se ven a ellos, ven al otro, ven la situación, verían otra posibilidad a la que está viendo. Si el año pasado discutimos por esto en aquel momento, si vuelve a repetirse algo igual, han
aprendido, digamos, la lección y dicen, vale, ¿cómo podemos hacer esto para no caer en este mismo error? No les gusta tropezarse con la misma piedra, por tanto, ven distintas posibilidades para evitar eso. Luego, si nos vamos a otro patrón de las personas que marcan límites sanos y o asertivos, son personas que tienen claridad interna, que esto ya tiene que ver mucho también con el orden. Si yo tengo claridad interna conmigo o con las cosas que pasan, es mucho más fácil y entendible que todo se solucione. Si yo me doy cuenta que soy súper sensible y que encienda la luz así me descoloca y me enfada porque, uff, ¿no? Te cuecen hasta incluso los ojos y me altero y contesto mal, ostras, espérate, voy a decírselo, pero a lo mejor no paso ni por ese circuito y enciende la luz de pronto y yo ya estoy ladrando, pero sin pensar en que puedo decirle, oye, vamos a hacer una cosa, cada vez que vayas a encender la luz, avísame porque tal, tal, tal. ¿Cómo cambia la historia? Hace no mucho pasé por el síndrome del burnout, o sea, estaba quemadísima porque trabajaba lo que no estaba escrito, no había una organización clara de mis ritmos de trabajo, trabajaba desde casa, se me juntaba la casa con el trabajo, hasta que nos cambiamos a lo que está viendo la oficina, mejoró bastante. Y había un momento en el que yo no tenía claridad interna, lo estaba pasando mal, estaba quemada, no sabía que tenía el síndrome del burnout. Y había un momento en que mi pareja, que también es mi socia, estábamos comiendo, empezaba a hablar de algo del trabajo y yo pues reaccionaba de formas muy raras, a veces o callada, o diciéndole que sí, aunque no le estaba escuchando, o agobiándome, decía, ¿no? Y como que me chocaba, como, hasta que entendí que me estaba agobiando, que estaba sobrepasándome la situación de que ver el trabajo en todos los sitios, y cuando entendí esto y le di claridad, empecé a colocar las cosas. Una buena opción fue la de cambiar y separar trabajo de casa con la oficina, y otra fue que cada vez que yo me sintiera agobiada, lo expresara. Si estábamos comiendo, le decía yo a Mariana, Mariana, si quieres hablar de trabajo o de cualquier cosa, ahora prefiero que me preguntes si podemos hablarlo o no. Y ya te digo yo si estoy bien o no para hablar de lo que sea que se te ocurra o circunstancias que haya. Si no, nos aguantamos y hasta que no vayamos a la oficina no lo hablamos. Y así ha ido siendo. Oye, ¿te parece que puedo contarte algo? Sí, no. Había veces que estábamos en la cama para irnos a dormir. Oye, no sé qué, ¿te puedo...? No. Quiero dormirme y como me cuentes algo del trabajo, mi cabeza va a empezar a crear, a buscar soluciones, a idear y quiero descansar, quiero dormir, no quiero estar en remolino aquí. Entonces eso es muy importante, que cuando te pillas en cosas que no te hacen bien, las localices y busques la forma de cómo transmitirlas para que se aclaren, de la forma menos atacante, porque Mariana no tiene ni mucho menos la culpa de que yo estuviera pasando por ese momento, ni de sacarme el tema del trabajo cuando estamos comiendo. ¿Por qué no? No hay ningún problema, a no ser que lo haya. Pero la verdad es que lo gestionamos bastante bien, nos comunicamos y lo hacemos de la mejor forma posible, porque al final nos interesa estar bien y evitar tonterías y estar en esa rueda del hámster continuamente y chocando. Entonces esa claridad interna la podemos ver a través de la letra legible, es decir, la que entendemos, que ya lo hemos visto, que íbamos tapando letra a letra. Esta parece una L, sí, o la puedo confundir con, pues no. Esto es una I, es una C muy abierta, esto es una M o una W, esto es una U o una V, esto es una R o es una I extraña, esto es una A o una E, porque hay veces que la gente hace cosas muy raras. Cuando haya confusión y no sabemos qué letra es una letra ilegible. Y ya luego cuando llegue el porcentaje final, hasta llegar a 100 letras, pues vemos el porcentaje de legible versus ilegible. Entonces, las personas que tienen la letra muy comprensible, que yo la estoy leyendo y la entiendo con facilidad, quiere decir que por dentro también tienen esa capacidad de verse un poco más que personas que tienen ahí un churro. Y luego la letra ordenada. Cuando hablamos de letra ordenada nos referimos a letras que tienen coherencia, que tienen más o menos los mismos márgenes, que tienen más o menos el mismo tamaño de letra, la misma inclinación más o menos, que yo, ¿qué os digo más? La misma presión, es decir, que tiene más o menos la misma homogeneidad, que no veo de pronto muchos claros por un lado y luego muchos oscuros. ¿Vale? Si veis una carta que escribió Elvis Presley al presidente de aquel momento, que creo que era Nixon, a favor de de prohibir las drogas y todo esto, pero que era muy irónico porque el propio Elvis Presley estaba pasando por una adicción muy heavy a los medicamentos, se supone, y era como, estás en contra de las drogas, pero tú estás luchando con eso, que tiene coherencia, ¿no? Porque le está haciendo mucho mal a él, pero a la vez es como que irónico, ¿no?
porque las sigues consumiendo. Entonces, me está hablando de una incoherencia. Entonces, podemos ver en esa justa carta la incoherencia del escrito de Elvis Presley, porque tiene distintos tamaños de letra, distintas direcciones de renglón, inclinaciones, tamaños, o sea, presión, más claros, más oscuros, más legible, menos ilegible, un churro. Entonces, si la veis por ahí, pone Dear Mr. President, y pone en el centro I am Elvis Presley. Lo digo para que si veis esa foto, sepáis de la que estoy hablando. Entonces, tener letra legible y ordenada ayuda mucho porque eso quiere decir que hay una buena estructura interna, mental, emocional, comportamental, de base. Debería de haberla, si está esto. A ver, pasamos a la siguiente página. Luego también las personas de límites sanos tienen una comunicación asertiva. Y para hablar de una comunicación asertiva es que expresan sus necesidades, sus límites y sus deseos sin que estos te ataquen a ti, sino que lo hacen de forma clara y respetuosa. ¿Vale? O sea, yo por ejemplo con lo de, oye Mariana, no me viene bien hablar de trabajo en ciertos momentos porque me genera ansiedad, me colapsan o no me entran ganas de trabajar, no quiero hacer nada. Pero le puedo decir, es que ya estás otra vez hablando de trabajo, que no sé qué, no te he dicho que esto, no, se lo estoy diciendo desde mí, desde cómo me hace sentir y que si realmente puedo hacer algo para que salga mejor cualquier proyecto que hagamos, que lo busquemos, pero de una forma en la que no me consuma con el 10% de energía que tenía en aquellos momentos, ¿no? Digo, vale, ¿cómo puedo utilizar este 10% para colaborar? Cuando tenga un 30, un 30. Cuando tenga un 100, pues 100, ¿vale? Pero respetándome. Entonces, los signos en la letra que están relacionados con saber un poco cómo expresarte, cuando decir que sí o cuando decir que no, de oye, es que no, hoy no voy a ir a la oficina, no me encuentro bien. Además que estoy de verdad, bendito el momento que empezó a darse porque yo no era consciente de lo quemada que estaba, entonces me ha venido muy bien. Signos relacionados, óvalos redondeados, que ya hemos hablado de ellos, que tienes una visión mucho más panorámica para tomar decisiones, acciones o para expresarlo de una forma o de otra dependiendo del momento tuyo o como en la otra persona. Pues si está revenida, no le voy a decir nada. O depende de qué tono se lo voy a decir, pero si está amorosa, ya sé un poco cómo decírselo porque a lo mejor le va a entrar mejor que cuando está revenida. Y entonces también los de redondeada saben qué momentos sí y qué momentos no. Los de óvalos abiertos, aquí tiene que haber un 30% máximo, porque cuando una tiene o uno tiene el óvalo abierto, acordad que era la A, la O, la D, la G o la Q, cuando está un poco abierto, expreso mi interior. Pero que no se exceda, ¿vale? Incluso si tiene 20%, mejor que 30%. Porque cuando ya están todos tus óvalos abiertos, estás teniendo fugas de energía y bajones. Y no me voy a meter más, que son muchas más cosas. Interpalabra ancho también nos ayuda porque te da tiempo a hacer una lectura interna, una lectura de lo que está pasando, de lo que podría pasar, ¿no? Porque te creas escenarios y expresas de esa forma, no como el hipe entre palabras techo, que es como rasca, tal cual viene, ¡pum!, sale. No. Y luego el mix de palotes, ¿vale? Que hablábamos de que estaban los rectos, los cóncavos y los convexos. En este caso, tener 50%, esto apuntarlo si no por ahí, de cóncavos, 40 de rectos y 10% como máximo 15 de convexos es lo ideal, porque esto nos da una combinación muy guay de que dependiendo del momento, de la circunstancia o de cómo nos sentamos o cómo está el otro, como os he dicho antes, actúo de una forma o de otra, somos más flexibles. Entonces nuestra comunicación se va a adaptar mucho al ambiente en el que nos rodeamos o con quien nos estamos enfrentando o interactuando, vamos a llamarlo más bien interactuando. Otro signo muy de personas que marcan límites de forma asertiva y guay o sana es el equilibrio entre tú y yo. Ni tú estás por encima, ni yo estoy por encima. Al final los dos salimos perdiendo solo porque uno gane, ¿no? Entonces estas personas entienden que cuidarse a uno mismo es igual de amoroso y respetable que cuidar al otro. Que no te tienes que olvidar de ti. Ni todo el rato tú y el otro pa. ¿Esto cómo lo vemos? Teniendo ese mix de palotes, que vuelvo a ponerlo, 50 cóncavos, 40 rectos y 10% convexos. Más márgenes adecuados, que ahora os lo voy a enseñar aquí, y un mix de óvalos. ¿Qué quiere decir el mix de óvalos antes de meterme a los márgenes? Pues que puedes tener un mix de los tres que hay. Redondeados, estrechados o inflados. En este caso, lo ideal es que tengas un 70% de redondeados, es decir, igual de anchos que de altos. Luego un 20% de estrechados, es decir, más altos que anchos, que es la aceituna. Y luego un 10% de inflados, porque nunca está de más a veces sentir las emociones con mucha más pasión, ¿no? Porque pues, cuando estás teniendo intimidad, cuando te hacen una sorpresa, que la sientas mucho más exaltada, porque si no, tío, a veces sentir las cosas de una forma un poco más
regular, pues no mola. A veces mola esa excitación, esa exaltación de ¡guau!, ¿no? Como Alegría en la peli de Inside Out o Del revés en español, que lo vive todo como muy al máximo. Pues eso también nos viene bien a veces para disfrutar. Y también nos va a hacer entender a las personas que son tan intensitas porque conectaríamos con nuestra parte intensita. Por eso que hayan por lo menos un 10% de esto. Y luego, hablando de los márgenes adecuados, vamos a ir aquí a escribirlo para que lo tengáis en cuenta de a qué me refiero con esto. Aquí lo estamos viendo. Lo rojo es como el espacio que tendría que quedar en nuestro escrito. Que el ancho podría ser eso, como aproximadamente 1 centímetro. Yo lo calculo muchas veces con el ancho de mi dedo, pero claro, porque ya he visto que aproximadamente me equivale a 1 centímetro, ya quien tenga de 12 porros o muy fino, pues no le estima, pero el mío sé que más o menos es 1 centímetro, centímetro y algo, no sé, de ancho, pero si no, cogéis la regla y lo medís. Y vais a ver que cuando tengáis esa estimación en los laterales de 1 centímetro de ancho, pues estamos hablando de márgenes adecuados. Arriba pues puede haber 1 centímetro y medio porque esto nos lo han enseñado un montón y puede ser que se haya quedado como muy trallado. Y luego abajo 2,5, porque, o sea, 2, perdón. Así estimado. Pero sobre todo arriba y abajo no son tan importantes como izquierda y derecha. Son mucho más importantes. Entonces, que tengáis esa proporción de 1 centímetro quiere decir que tenéis márgenes adecuados. Porque, por ejemplo, si no tenéis nada de margen, es decir, que os coméis con la letra el folio, me está hablando de un tipo de comportamiento que no es nada asertivo. Y si es todo lo contrario, que dejas mucho margen y tu letra se queda como muy en el centro, más de lo mismo. Me estás hablando de otro tipo de comportamiento en el que ya no estás pensando en las dos partes. ¿Vale? Entonces lo ideal sería, como digo, como hemos visto aquí en este justo ejemplo. Me encantaría saber cómo lo estáis viviendo, os lo juro, porque yo lo disfruto un montón explicando. Por último, un punto que mola un montón es la coherencia. Las personas que marcan límites sanos normalmente tienen esa coherencia o deberían de tenerla, como vamos a ver, que no es todo lo que mi papo diga. A veces sí, a veces no, pero oye, vamos a tener un poco de coherencia. La coherencia normalmente es que lo que dices o piensas que vas a hacer lo llevas a cabo. Si realmente quieres arreglar una relación o amas a alguien, lo vas a demostrar y mostrar. Entonces, esto es muy importante. Ya digo, sea tu pareja, sea tu amiga, lo que sea. Quiero hechos. Y los hechos vienen desde esa coherencia, ¿no? de la teoría y la práctica. Entonces veremos la letra clara desarrollada, que ahora voy a hablar de ella, la legible ya sabemos que es la que se entiende, las M's vueltas, que es como si fuera una W, ahora las mostraré también, y la letra ordenada ya la hemos visto, ¿no? Que tienes que tener más o menos un orden de mismos márgenes, mismo tamaño, misma presión aproximadamente, misma inclinación, más o menos espacios interpalabras exactos, más o menos en misma dirección de renglón, ¿vale? Es como que todo tiene una coherencia o congruencia, no que es como picos pardo ahí todo echado a ojo, ¿vale? Ya vais a ver en ese escrito que os he dicho de Elvis Presley, de Your Mr. President, que ahí no es nada ordenada y eso que os sirva de referencia para ver cómo cambia todo. Y luego voy a explicaros ahora mismo lo que es la desarrollada a través de un ejemplo y nos tenemos que fijar en los palotes, tanto que desarrollo por arriba como por abajo, es decir, en las letras L, H, B, D, T, P, Y, Q, J, para que os sea más clara. La desarrollada es que los palotes van más allá del cuerpo central de la escritura. Tenemos que irnos aquí, ¿vale? El cuerpo central de la escritura se refiere a todo esto, como decía, tanto las cabecitas como la A, la O, la E, la S, es decir, las que no se desarrollan mucho. Y para que sea desarrollada se tienen que alejar bastante, es decir, que yo hago así. Pero voy a poneros un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir en español traducido desde la grafología. ¿Vale? Así que, por tanto, nos vamos a ir a esta primera línea. Yo marcaría lo que es el cuerpo central de la escritura, como estáis viendo aquí, ¿vale? Para hacerme una idea. Y luego cogería, bueno, aquí he puesto, voy a coger el amarillo. Vería la letra T, ¿cuánto se aleja? Las L, las T, o aquí la Y de aquí abajo, o esta, y veo que se aleja bastante. Entonces, veo que tanto por arriba como por abajo, ¿vale? Tiene que cumplir los dos puntos arriba y abajo. No me vale solo arriba o solo abajo. Eso que lo tengáis en cuenta, que se desarrolla por las dos partes, ¿vale? Entonces ahí nos estaría dando una letra desarrollada, porque se desarrolla como una flor, la flor por arriba y las raíces por abajo, y me deja un tallo espléndido. Entonces, si no fuera así, estaríamos hablando de mutilada. Aquí estáis viendo que está el cuerpo central de la escritura, pero mirad
cómo se desarrollan de poco las T, las Ls, las Y, muy poco, están muy cerca del cuerpo central de la escritura. Aquí esta escritura no está desarrollada, por tanto, no es desarrollada. Y si no es desarrollada, quiere decir que lo que dice que va a hacer no lo hace o le cuesta hacerlo o lo hace por obligación o porque otro se lo ha dicho. En fin, es otro punto. Pero cuando está desarrollada por arriba y por abajo, nos está hablando de una persona que tiene su propia autonomía, coherencia, visión y ejecuta en base a eso. Y suele ser como muy coherente. También os digo que si en su mapa de creencias actuar coherente es, digo que voy a pegarle una paliza a alguien, ¿vale? Que no estoy diciendo que sea un signo positivo, sino que desde lo que tú ves coherente, que sería pegar una paliza a alguien, estoy yendo a casos, un ejemplo grave, pero para que entendáis un poco, pues lo voy a hacer. Entonces, cuidado con este tipo de personas, bueno, cuidado no, sino que son personas comprometidas, que lo que dicen terminan haciéndolo. De hecho, si veis una letra anterior de Elvis Presley, anterior a esta, vais a ver que tenía desarrollada. Entonces, el tío, a piñón, lo que soñaba lo llevaba y lo cumplía. De hecho, estuvo 2 años de misión militar, donde paró su carrera en pleno apogeo. 2 años, tío. Y siguió con su carrera profesional luego. ¿Quién haría eso? Pues una persona que está comprometida con lo que dice que va a ser o le gusta ser o sus deseos y los cumple. Entonces ya os digo que es un signo muy bueno o muy malo dependiendo de la mentalidad y creencias o mapas que haya en esa persona y visiones. Por eso digo, pero normalmente los de letra desarrollada son comprometidos. Y habéis visto que también estaba el signo de la M vuelta, ¿no? Que es como una W, aquí lo vais a ver, que es desarrollada legible y M vueltas. Pues se refiere a esto, de aquí que estáis viendo, que es como una W. Cuando tenemos una M festoneada, que es esta de aquí, es que yo hago la M o la N también, ¿vale? Como vueltas. Esto es festoneada y esto es arqueada. ¿Qué pasa cuando hacemos la M o la N volteadas? Pues que somos personas con madurez y transparente. Es esto. Pero sin embargo, si hacemos esta, somos personas políticamente correctas, falsas, inmaduras. ¿Os acordáis que antes os he contado que Ángela hacía mentiras piadosas? Pues era porque tenía esta M. Y soltaba mentiras piadosas para no enfrentar ciertos conflictos o los conflictos que yo creía que iban a ser. Entonces prefiero mentir para que me ahorro esto, lo otro y aquello. Pero cuando va uno madurando y dándose cuenta, normalmente tiende a hacer la M en W. Se muestra, le da la vuelta y dice, pues esta soy yo, ¿te gusta o no te gusta? Pues esto me ha dolido, tata. Yo me acuerdo que cuando empecé la relación con Mariana, era muy nuevo porque tú no sabes si va a ser seria, no va a ser seria. Y hubo un momento que ya era como que tendía a ser seria, pero ya se fue de viaje a Inglaterra durante un tiempo y yo me quedé en España. Y hubo un momento que yo no sé, es que no me acuerdo qué fue lo que pasó, que una chorrada, entonces entraron los miedos y Mariana me dio a entender sin entender como, uy, qué miedo, ¿qué hacemos? Como paramos aquí, me transmitió eso y yo me acojoné porque era como, joder, es que estoy súper enamorada de ella, o bueno, me estaba enamorando, mejor dicho, y yo quiero seguir conociéndola, pero en otro momento de mi vida hubiera entrado en ese mood de miedo y bueno, pues a lo mejor es mejor dejarlo, marcar un poco de distancia, yo qué sé. Pero cogí todo el valor del mundo y mostré mi sentimiento. Dije, mira, pues ahora mismo esto da miedo, lo sé, tata, no sé lo que va a pasar, pero yo tengo muchas ganas de seguir conociéndote. Y bueno, pues a día de hoy, ya más de 6 años después, aquí sigue la cosa, ¿no? Entonces, de ahí está que uno se va mostrando. Yo tenía mucho miedo a decir, uy, le voy a decir que siento mucho por ella y que quiero seguir conociéndola, qué miedo, ¿no? Pero me atreví y fui honesta y sincera. Podría haber sido piadosa y mentirosa u ocultar un poco mis sentimientos y haberlos hecho un poco menos de los que realmente eran, que eso sería la M arqueada. Normalmente una persona adolescente puede tener la arqueada porque todavía no sabe quién es, se está mimetizando, modulando su comportamiento hasta encajar en un círculo. Mientras que los de la MNW se muestran tal y como son y suele verse más en adultos. Así que espero que haya quedado eso claro para entenderlo. Dicho esto, si quieres saber más, pues como puedes ver, soy Ángela Ruiz, soy grafóloga desde hace ya casi 15 años, 25, 15 años, ni más ni menos, que ya me voy acercando. ¿Quién lo diría? Y puedes tener una sesión privada conmigo de grafología donde me reservas, me mandas tu letra tras esas pautas y nos vemos en una fecha indicada donde yo analizo tu letra, te digo cómo eres, dónde están tus trabas y para dónde van los tiros de tu momento de vida, porque tu letra habla en tiempo real. Entonces me centraría en bastantes cosas
que vea en ese momento llamativas de tu letra. Luego, si no, si quieres saber más sobre la grafología, están los podcasts, en este caso por ahora, es decir, que he ido al de Tiene Sentido con Eli, que es maravillosa, entrevista increíble, y luego con Judith Tiral, ¿vale? Tenía la duda. Chulísimos, súper entretenidos. En el PDF creo que te deja pinchar en el enlace, si no, busca en YouTube Tiene Sentido o en Podimo, porque no está en YouTube el de Judith Tiral. En Podimo tienes varios días gratis, te metes en esa plataforma y ahí estoy también y muy interesante. Si no, también hemos salido en revistas como la de Vanitatis, que me llamaron para analizar la firma la infanta Sofía. Me lío yo con estas cosas y fue muy guay porque fue por las Navidades y dijeron, ay, vamos a ver, que hemos visto, que nunca habíamos visto la letra de la infanta Sofía, ¿podrías hacer un análisis? Y digo, sí, claro, y por ahí está, ¿vale? Así que, dicho esto, nos vamos a ir ahora con el bloque de la autohipnosis. Así que preparaos, estar listos y listas para aprender y a detectar lo que habéis visto ahora, ya sea miedos, bloqueos, miedo al conflicto, que os sobrepasáis o que sois muy irascibles, que os cuesta expresar las emociones o que no tenéis claridad, ¿vale? Ir localizando un poco un talón de Aquiles de lo que hemos visto a través de la letra para que con el audio que vamos a crear de autohipnosis lo vayáis trabajando. Así que ir detectando desde este primer bloque del taller qué es la traba más principal que tenéis, que creéis que os precipita a no tener relaciones donde se marquen sanamente los conflictos, para que ahora en este segundo bloque lo podáis trabajar. Así que nos vemos en nada en el segundo bloque de este taller tan maravilloso.